Este espacio está reservado para personas decididas a recuperar su salud, donde Leire y Oscar comparten información que te ayudará a mejorar tus hábitos alimentarios para mejorar tu salud y bajar de peso. Bienvenidos al podcast Una vida sin pastillas. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un tema muy controversial y muy importante de entender, que es el tema del colesterol y cómo el colesterol nos lo han vendido como una sustancia que causa enfermedad, cuando realmente la mayoría de colesterol que hay en nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo lo produce y lo necesita para, como vamos a ver ahora, funciones esenciales, sin las cuales no existiría vida humana. Entonces, Leire, te voy a dar la palabra para que nos instruyas desde un conocimiento médico sustentado. ¿Qué es eso que pasa hoy con el colesterol y por qué es algo que está tan demonizado desde el punto de vista médico y al punto que nos receta medicamentos para evitar que nuestro cuerpo produzca colesterol? Ok, hoy escogimos este tema, voy a hacer una introducción y hoy no voy a hablar de cosas tan técnicas, sino un poquito como el recuento histórico de por qué le tenemos miedo al colesterol, porque como bien empezaste diciendo, realmente es una molécula que siempre ha estado parte del ser humano y solamente desde hace unas pocas décadas empezamos a tenerle miedo. Entonces, aparte de esto, es una de las preguntas que más recibimos. Muchísimas veces nos preguntan, ¿qué pasa si tengo el colesterol alto? O, hola, disculpa, tengo un problema de que tengo el colesterol alto, ¿qué puedo hacer al respecto? Y realmente, muchas veces la respuesta es, no tienes que hacer nada para bajar el colesterol. Realmente el colesterol, por lo general, no es el problema y no hay que tenerle miedo. Sin embargo, es una preocupación en muchísimas de las personas y se basa en ciertas cosas que pasaron hace unos años. Y eso es lo que voy a empezar contando. Pero antes que eso, quiero aclarar y quiero decirles para todas esas personas que nos están escuchando que realmente no hay evidencia que sea consistente, es decir, no hay evidencia de buena calidad y que genere causalidad, es decir, que esté basada en estudios de intervención que afirmen que la grasa saturada, que es esa que eleva el colesterol de alguna manera, que cuando medimos ese colesterol puede salir más bajo que si no comemos grasas saturadas, que es la grasa que viene del animal, por ponerlo en términos más sencillos, no existe evidencia que esté relacionada con enfermedad cardiovascular. Realmente no le existe. Tampoco hay evidencia que demuestre que disminuyendo esos valores de colesterol, que hay varios, pero a los que más le tenemos miedo, bueno, no me incluyo ahí, pero a los que más le tiene miedo la gente es el colesterol total por encima de 200 y al LDL, que es ese colesterol malo, mal llamado malo, y realmente no existe evidencia que diga que al bajar esos niveles de colesterol, tanto total como del LDL, disminuya o sea necesario para evitar, prevenir enfermedades cardiovasculares como los infartos. Realmente estas enfermedades son causadas por por otros factores genéticos, pero lo más importante por inflamación crónica y por factores de riesgo metabólico. Es decir, una persona que tenga un metabolismo que no funcione bien tiene más riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular como un infarto que por tener el colesterol elevado, que realmente, repito lo que acabo de decir, no existe evidencia que diga que tener el colesterol por encima de 200, que fue el punto que los laboratorios decidieron poner, se asocie con mayor riesgo de que te dé un infarto. Pero, ¿qué pasó para que hoy en día la mayoría de las personas piensen esto? Es decir, ¿qué pasó para que hoy en día las personas que están conectadas, que nos escriben, muchísimas de las personas digan, tengo el colesterol alto, tengo miedo porque creo que tengo más posibilidades de que me dé un infarto? Bueno, para llegar a ese punto, les voy a hablar un poquito de la historia de lo que pasó en 1920, entre 1920 y 1960, hace no mucho, se empezó a ver que hubo un aumento de las enfermedades cardiovasculares y muchas personas se pusieron a investigar este suceso porque, bueno, era algo que era fuera de lo normal, es decir, de repente empezaron a ver que muchísimas personas tenían infartos o tenían complicaciones cardiovasculares y empezaron a aparecer diferentes investigadores, entre ellos el más famoso, que no voy a entrar en esos temas de intereses económicos, pero su investigación, la investigación de Ansel Keys, estaba respaldada por la industria azucarera y fueron los
impulsores de que lo que Ansel Keys investigó y publicó, y incluyendo todos los sesgos, y a partir de eso, toda esta información se divulgó. Antes de eso, realmente, las personas sabían, o sea, más que lo que te puede decir un estudio, se sabía que si tú comías más azúcar, engordabas. Y si tú engordabas y tenías unos kilos de más, eso iba a hacer que tuvieses más probabilidades de enfermarte, más probabilidades de que tuvieses complicaciones médicas, sin mucho más. Pero ¿qué pasa? Empezaron a investigar, aparece esta persona de la que hemos hablado en otros videos, Ansel Keys, y surgen las guías. A partir de estas investigaciones se publican en 1977 específicamente las guías de nutrición en Estados Unidos que van a marcar un antes y un después. Y es súper importante entender esto porque antes de eso, si les preguntamos a nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, esto no existía. Es decir, ellos comían lo que, primero lo que tenían acceso, porque eso es principal, y luego lo que ellos pensaban y lo que digamos, sus familiares les decían que estaba bien o mal. No existía el gobierno que te decía que tienes que comer. Pero bueno, en 1977 se publican estas guías, se empezaron a publicar guías de nutrición por parte de diferentes gobiernos de diferentes países, y en esas guías nos dieron la indicación de limitar el consumo de grasa, y a partir de ahí es que empezamos a tenerle miedo, porque si se acuerdan, la pirámide nutricional que surge a partir de estas guías pone como el enemigo principal la grasa que viene de los animales, y dice, mira, tú tienes que limitar el consumo de grasas animales porque eso va a subir tu colesterol, y ese colesterol, si sube, va a generarte mayor riesgo de que tengas problemas cardiovasculares. ¿Y qué pusieron en la base de la pirámide? Bueno, los carbohidratos. Pusieron cualquier tipo de cereal procesado, pan, pasta, etc. A partir de ahí empezaron, bueno, lo podemos decir que nos adoctrinaron para pensar que el colesterol es malo. Antes de eso realmente no existían ni unas guías de nutrición que publicaba el gobierno para decirnos qué comer, ni existía ese miedo irracional, porque no está sustentado en evidencia científica, a que no puedo subir el colesterol, a que no puedo tener el colesterol por encima de 200 porque me va a dar un infarto. ¿Y qué pasó a raíz de esto? La población empezó a cambiar sus hábitos en cuanto a alimentación y entre otras cosas, y hoy en día vemos el reflejo de eso en nuestra sociedad. ¿Y qué está pasando? ¿Las personas están viviendo más tiempo? Sí, somos personas, somos una sociedad más longeva, pero ¿qué está pasando? Estamos viviendo más tiempo con enfermedades cardíacas, es decir, con enfermedades crónicas. Es decir, que la salud realmente no está mejorando. Estamos viviendo más tiempo, pero estamos viviendo peor. Y entre otras cosas, aparte de que nos dijeron hay que tenerle miedo a todo lo que haga que tu colesterol aumente, también nos dijeron, por ejemplo, que comiéramos más veces, porque obviamente si no te estás llenando, tienes que comer más veces, tienes que comer más seguido y en menor cantidad. Eso era lo que nos dijeron que hiciéramos alrededor de los años 80. Y hay un suceso que es súper interesante destacar aquí, que es empezamos a consumir aceites vegetales a raíz de esta misma creencia de que, ok, no, tenemos que limitar las grasas animales, las grasas saturadas. ¿Con qué lo sustituyo? Bueno, con, entre comillas, la opción saludable para tu corazón, que son los aceites vegetales, que de hecho sí te disminuyen el colesterol. Si una persona deja de comer grasas animales y lo sustituye con aceites, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de canola o el aceite de girasol, va a disminuir su colesterol, lo cual no es algo positivo, y eso es uno de los mensajes que les queremos transmitir. Pero bueno, estoy contando un poco la historia de lo que ha pasado. Empezamos a consumir esos aceites vegetales y todo esto terminó en que realmente no hemos logrado controlar ese problema del aumento de las enfermedades cardiovasculares que se empezaron a dar cuenta que estaba sucediendo en 1920. Es decir, han pasado 100 años y no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer para controlar esas enfermedades cardiovasculares. Y digo esto porque si una persona va a hacerse unos exámenes de sangre, se los lleva a su médico y le sale el colesterol total por encima de 200, le van a mandar una estatina sin preguntarle más nada, simplemente le van a recetar una estatina. Y esa persona no tiene ni idea de cuáles son los efectos secundarios de esa pastilla, ni sabe por qué está aumentado su riesgo cardiovascular. No es por el colesterol. Oscar, aquí hay un tema que es un poco, es interesante porque el miedo a ese colesterol
que como estoy diciendo, empezó hace unos pocos años, porque realmente si lo vemos en perspectiva no fue hace mucho tiempo, está impulsado por ciertas industrias que tienen intereses a niveles económicos, bueno, de vender el azúcar, de vender los aceites vegetales y de vender las pastillas, porque si nos están diciendo que hay un límite en uno de los marcadores que podemos medir en un examen de sangre, bueno, nos están dando ya la solución y que aparte vamos a tener que depender de esta pastilla de por vida. Y aquí yo quiero, y con esto ya voy a ir concluyendo, el tema de que quiero transmitirles que el colesterol total realmente no es el problema. El LDL no es el problema, ese colesterol malo, entre comillas, no es un problema. Es una molécula que tienes que tener en tu cuerpo porque moviliza una cantidad de sustancias porque es necesaria para tu sistema inmunológico, por ejemplo, y ya se ha demostrado una y otra vez que reducir el colesterol realmente con el fin de prevenir las cardiopatías no funciona y puede llevarte a tener consecuencias negativas en tu salud. ¿Qué quiero decirles con respecto al LDL? Porque es un tema importantísimo, que es a lo que más le tenemos miedo, porque creo que si bien el colesterol total genera miedo, cuando vemos el LDL alto, genera aún más miedo. Es que hay un estudio que es relativamente reciente, que en donde estudiaron una población que tenía, o sea, la edad era mayor a 60 años, y se dieron cuenta que no solamente tener el colesterol bajo no era algo necesariamente positivo, sino que hay una relación inversa entre tener el colesterol, el LDL elevado y la mortalidad. Es decir, que mientras más LDL tenías, menos riesgo de mortalidad había. Por ende, digamos, estos valores que hoy en día se están mandando a medir, por ejemplo, la lipoproteína B, que es parte de ese LDL, con el fin de disminuirlo, es decir, lo mido porque quiero ver si está alto, si está bajo, para disminuirlo, para tomar alguna pastilla y disminuirlo, no tiene ningún tipo de sentido. El colesterol alto no es necesariamente algo negativo, eso es uno de los mensajes que les queremos dejar, y hay que siempre evaluar esos valores en contexto y no tratar un solo valor, sino a una persona, porque esa enfermedad cardiovascular o ese riesgo de que te dé un infarto no viene por un solo valor, viene por una condición metabólica, por un estado de inflamación crónico que no depende únicamente de que si tienes el colesterol en 100, en 200 o en 300. Por ende, hay que contextualizar. ¿Ibas a decir algo? No, te estoy diciendo Ah, correcto. ok. Ah, ok, ok. Hay que contextualizar esos valores. Hay que entender ese HDL, LDL, los triglicéridos en contexto, sí, en contexto de los demás valores. Ver la insulina, ver cuál es la glucosa, ver una cantidad de marcadores y de síntomas de esa persona que realmente va mucho más allá del colesterol, que volvemos al mismo tema con lo que empezó Oscar, es realmente una molécula que tu cuerpo necesita. Y ya se ha demostrado que limitar esa molécula en tu cuerpo no va a mejorar tu salud. De hecho, hay un tema bien interesante con las estatinas. Es una de las drogas más recetadas a nivel mundial. Es una industria millonaria porque te mandan una estatina y te la mandan de por vida y se la mandan a todo el mundo que tenga colesterol por encima de 200, pero realmente la reflexión que hay o sea, lo que hay que pensar es cuál es el beneficio de tomarte una estatina. Bueno, claramente te la manda porque si tienes el colesterol alto, tienes más riesgo, o sea, se basa en lo siguiente, cosa que ya dije anteriormente que no es real, pero decimos, yo te mando una estatina porque tienes el colesterol alto y ese colesterol alto va a hacer que tengas más riesgo de tener un infarto. Entonces te doy una estatina, pero no te explico nada. Y ahí viene el primer error. Primero, no saber lo que yo me voy a tomar ahora y por los siguientes 10, 20, 30 años o todo lo que te indique tu doctor, no sabes cuál realmente es el beneficio. Y yo te lo voy a decir, el beneficio de tomar, si tú no has tenido un infarto, si tú no tienes enfermedad cardiovascular de base, es decir, no tienes un bypass, no has tenido un infarto, no tienes angina y te mandaron una estatina, el beneficio que tú tienes por tomarte esa estatina es del 1%. Eso en el mejor de los casos, porque ahí no estamos tomando en cuenta los efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios de esas estatinas, de la rosuvastatina, la torvastatina,
es primero que nada afección muscular, calambres musculares, fatiga muscular y a nivel de los hombres disfunción eréctil y también pérdida de la memoria. Entonces nos empezamos a dar cuenta que quizás esa estatina no solamente no me está dando un gran beneficio porque me está reduciendo en un 1% ese riesgo de que me dé un infarto, sino que me está predisponiendo a tener todos estos efectos secundarios, sin entrar en la materia de que si tengo menos colesterol, ¿qué pasa? Bueno, un dato interesante, hay una enzima que la gente habla mucho últimamente de ella, que es la coenzima Q10, que necesita del colesterol para su formación. Por ende, si bloqueamos esa vía del colesterol, que es lo que hace las estatinas, bloquea la formación de ese colesterol en el cuerpo, estamos también bloqueando la producción de otros elementos y de otras moléculas y de otras coenzimas en el cuerpo que son necesarias. Y es un poco incoherente porque muchas veces tomamos la estatina, pero también tomamos suplementos que tengan coenzima Q10, entre otras cosas. Solamente me quedé con ese valor, pero como eso hay muchos otros, digamos, ejemplos. Por ejemplo, con el tema del sistema inmunológico, el colesterol es necesario para nuestro sistema inmunológico. Cuando bloqueamos esa vía, estamos bloqueando ciertos factores de nuestro sistema inmunológico, pero a la vez nos estamos tomando cualquier otro suplemento para aumentar, para que estemos más fuertes, para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte. Y quiero concluir, y acá, Oscar, te doy la palabra para que nos des tu opinión y nos digas, sí, nos des tu opinión, que la salud realmente no viene de la medicina, no viene de los medicamentos que tú te puedas estar tomando, porque muchas veces pensamos y vemos mucha gente que piensa que por tomarse la estatina puede ir a comerse lo que quiera o puede dejar de hacer ejercicio, ser una persona sedentaria, porque está protegida, entre comillas, por su estatina. Y realmente la salud no viene por esos medicamentos, viene de tu estilo de vida, que es lo que se ha corroborado en la investigación científica, que es lo que más peso tiene para poder prevenir enfermedades cardiovasculares y todo lo que esté asociado a ello, por ejemplo, el sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Leire, fíjate, yo quería, después de tu eh, espectacular explicación, yo quería retroceder un poquito para aclarar algo que a veces confundimos. Y con esta idea me quiero ir hacia algo, hacia otra explicación. Fíjense bien, todas las células en nuestro cuerpo producen colesterol. Así de sencillo. Hay veces que la célula, vamos a jugar un momento que nosotros creamos la naturaleza y somos Dios. Cómo puedo mover colesterol de una célula a otra en caso de que alguna célula tenga deficiencia para producir su propio colesterol? ¿Cómo lo puedo mover? La manera más sencilla es a través de la circulación. Yo saco colesterol de la célula, lo lanzo por la circulación y lo recibo en otra célula. El problema con el colesterol, que no es un problema, sino es su realidad, es que el colesterol es hidrofílico. Entonces, si lo mando en la circulación, se va a mezclar con el plasma, que es agua, con la glucosa y con otras cosas que van por la circulación. Yo necesito un vehículo para poder transportar ese colesterol y que el colesterol se mantenga en su estado natural dentro de ese vehículo para poder moverse a través de la circulación. Y eso, porque a veces lo confundimos, Lady, y por eso lo traigo sobre la mesa, eso que transporta el colesterol, que es hidrofóbico, o sea, que puede repeler el agua, son las lipoproteínas, que es lo que realmente medimos cuando vamos al laboratorio. Entonces, nadie mide el colesterol que hay dentro de las lipoproteínas, lo que realmente medimos es la concentración de lipoproteínas que hay en la sangre. Entonces, fíjate bien, Leire, estamos hablando de una lipoproteína. ¿Cómo está formada esa bolita hidrofóbica que se llama lipoproteína? Por dentro tiene grasas, lipo, y por fuera tiene con textura de proteína. Y eso es lo que le da la consistencia para poder viajar por nuestro cuerpo. Adentro, esa lipoproteína, ese vehículo, ese barco de carga, lleva grasas porque está formado por lipo adentro. Lipo es la forma de referirnos a las grasas en el espectro médico. Entonces, ¿qué lleva la lipoproteína, Leire? Lleva colesterol, el colesterol que produce cada célula, y llevan triglicéridos. Y también llevan vitaminas liposolubles y algunas hormonas que pueden ir ahí dentro para viajar. Entonces, no hay forma de cuestionar que
tanto el colesterol como las lipoproteínas son algo esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. No estamos hablando de que los seres humanos empezamos a producir colesterol o lipoproteínas de 100 años para acá. Es que estamos hablando de parte de nuestra naturaleza. Sin colesterol literalmente estuviéramos muertos. La membrana que forma cada célula de nuestro cuerpo, y en el cuerpo no sé si hay 1 billón o 1 trillón de células, cualquier número astronómico. La membrana de esas células está formada por colesterol. Entonces, la producción de hormonas, lo comentaban por ahí, para la vitamina D, por ejemplo, que es una hormona, se forma a partir del colesterol, igual que todas las hormonas que son esteroides, creo que se dice. Liposolubles. No, y Ajá. esteroides, que son la progesterona, los estrógenos, la testosterona, todo esto se forma a partir del colesterol. Entonces, lo que quiero traer a la mesa con esta idea que les estoy dando es que, más allá de la diferencia entre lo que es el colesterol como tal y las lipoproteínas, quiero decirles que esto es algo propio de nuestro cuerpo. Sin esto estaríamos muertos. No lo inventamos nosotros, no es parte de la tecnología, no es parte del hombre moderno, es parte del hombre desde que somos seres humanos. Entonces, lo que estamos haciendo de 60 años para acá, que es apenas de 60 años para acá, es consumir algunas cosas que nunca en la historia habíamos consumido. Entonces, con el cuento, y lo más triste de esto no es que nos dijeron el cuento, sino que nos lo creímos, Leire. Nos empezaron con el cuento de que el problema no son esas comidas modernas, para lo cual nos voltearon la pirámide nutricional por completo, sino que además el problema es algo que viene desde el inicio. O sea, que tú me estás diciendo que la naturaleza se equivocó produciendo colesterol y lipoproteínas dentro del cuerpo de un ser humano. Y no, el problema es algo reciente que estamos haciendo, que nunca hemos hecho y que está por completo dañando la forma como funcionamos. Entonces, como dices tú, Leire, hemos caído en esa mentalidad reduccionista de que llevamos un consultorio y solamente por ver un valor alto, medicamos. Solamente por ver un valor alto decimos, tú no estás haciendo suficiente ejercicio, cosa que además no tiene nada que ver tener el colesterol alto con hacer suficiente ejercicio. Pero igual nos dicen es que no estás haciendo suficiente ejercicio, es que estás comiendo mucha grasa, cuando se sabe que el 80% del colesterol que hay en nuestro cuerpo lo produce el cuerpo, no lo saca de las comidas. Pero nos siguen diciendo que el problema es algo que estamos haciendo, que es culpa de nosotros. O sea, yo soy culpable de que mi cuerpo produzca colesterol y es que mi cuerpo transporte ese colesterol a través de todo el organismo para funcionar. El culpable no es el que me está diciendo lo que tengo que comer y que me está diciendo que esto es sano y que lo otro me enferma. Y esas son las cosas que tenemos que cuestionar. Tenemos un sistema, señores, alimentario que está hecho para enfermarnos, para que vayamos a un consultorio médico y para que tomemos pastillas para el resto de nuestra vida. Lo voy a repetir. El sistema alimentario nos enferma para ir a un consultorio, para que nos manden una pastilla para tomarla el resto de nuestra vida. Entonces, bajamos la cabeza cada vez que nos dicen, usted está condenado a vivir con esto. Y es lo mismo que pasa con los síntomas crónicos. No estoy hablando nada más de tener el colesterol alto, estoy hablando de la diabetes, de la hipertensión, del hipotiroidismo, de la obesidad y de síntomas crónicos que están de moda, lamentablemente. Nos condenan a vivir el resto de nuestra vida con una pastilla. Pero se olvidan de que nosotros nacimos saludables, podemos ser saludables porque hemos sido saludables durante gran parte de nuestra vida y nos dicen, no, 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 es que tú ahora estás condenado a estar enfermo. Resulta que esos 50 años que viviste saludable no importan. Ahora, como tú te enfermaste, ya no hay vuelta atrás y ahora estás enfermo y tienes que tomar esto para el resto de tu vida. Entonces, Leire, ¿cuál es el llamado principal acá? No podemos culpar al colesterol, que es algo esencial. Si tú no pudieras producir colesterol, estarías muerto. No podemos culpar a la grasa saturada, que es verdad que sube el colesterol, pero que de ahí a que eso sea algo malo es otra cosa. Nadie ha podido decir que el hecho de consumir grasa saturada y de alguna manera elevar nuestro colesterol endógeno produce enfermedad cardiovascular. Nadie lo ha podido mostrar. No podemos culpar a esas cosas que las hemos venido haciendo desde siempre, desde el día cero en que somos seres humanos. No podemos culpar esas cosas, usar esa mentalidad simplista, reduccionista, decir, no, 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 los culpables son estos, pero olvidarnos de que la vida que estamos llevando de 30%, de 60 años hacia acá, es una vida completamente antinatural. No es una vida que la naturaleza decidió para los seres humanos. Nosotros somos los seres humanos que vivimos realmente en cautiverio.
todos los seres vivos, perdón, los seres vivos que vivimos en cautiverio, todos los seres vivos viven en su hábitat natural, en su mayoría, tienen sus problemas como ambientales o lo que sea, pero viven en su hábitat natural. Practican lo que deben practicar en cuanto a la comida, al descanso, a su actividad, todo. Somos los únicos seres vivos de la naturaleza que vivimos en un entorno completamente perturbado por una industria que no me interesa el tema de los intereses económicos, tenemos que verlo desde nosotros, desde qué capacidad de conciencia tenemos nosotros, para reconocer que hay una industria que está haciendo negocio, que también nos está alimentando y es algo bueno, porque realmente la industria tiene cosas muy buenas, la medicina es algo maravilloso. El problema es cómo estamos usando la medicina. La estamos usando para nuestra comodidad, porque estamos prefiriendo tomarnos una pastilla. No es solo el médico que te la manda, estás prefiriendo tomarte una pastilla que hacer lo que tienes que hacer para realmente salirte de un riesgo de mortalidad. Porque la enfermedad cardiovascular, Leile, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, es algo que se va formando a lo largo de la vida. Una persona de 18 años muy difícilmente va a tener una enfermedad cardiovascular, pero la está construyendo 50 o 40 años hacia el futuro. Entonces, es algo que es progresivo y que los hábitos que hacemos todos los días son lo que determinan al final del día qué va a pasar con esa enfermedad cardiovascular. ¿Voy a vivir 100 o voy a vivir 60 años sin problemas de corazón? Esa es la pregunta. ¿Voy a vivir 100 o voy a vivir 60? Habrá algunos temas genéticos que no nos permitirán a algunos vivir 100 años, pero si tú tratas de controlar todo lo que haces en el día a día, y tienes los hábitos correctos, los hábitos adecuados, no los normales, porque que sean normales no quiere decir que sea saludable. Los hábitos de verdad, los hábitos reales, los hábitos que no inventó nadie, sino que vienen con nosotros, con nuestra esencia de ser humano. Eso es lo que puede cambiar o lo que puede determinar cuánto tiempo evitamos tener una enfermedad cardiovascular. Que al final todos nos vamos a morir de la enfermedad cardiovascular, Leire, porque incluso una persona que está enferma de otras cosas acaba muriendo por enfermedad cardiovascular. Digamos, es el fin del fin. Pero la pregunta es, ok, imaginando, Leire, que nosotros vayamos a morir tú y yo de muerte natural. La pregunta es, ¿qué voy a hacer todos los días para procurar que esa muerte esté lo más lejos posible? Así de simple. Y yo sé, Leire, que comiendo lo que me vende en un supermercado no lo voy a lograr. Que yendo a una fiesta los fines de semana y comiendo todo lo que hay allí, no lo voy a lograr. Sé que encerrándome en mi casa todo el día sin tener contacto con la naturaleza, probablemente no lo voy a lograr. Sé que si me escondo del sol, no lo voy a lograr. Sé que si, no sé, tengo también poca salud emocional, porque soy una persona que me da igual todo y no me interesa nada y lo que importa soy yo, probablemente no lo voy a lograr, porque obviamente hay un componente emocional dentro de todo esto. Sé que si no duermo bien, Leila, algo tan importante, no lo voy a lograr. O voy a, digamos, a acortar la posibilidad de vivir muchos años. Y al final se trata de esto. Y esto es sin pastillas, Leila. Al final, para las personas que nos están escuchando por primera vez y que no han escuchado los otros episodios del podcast, esto es sin pastillas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, con lo que hacemos todos los días? No soy saludable, no puedo esperar a ir al médico para que me digan que es saludable o para que me digan cómo está mi salud. No, yo voy a tomar acción desde mi casa todos los días con las cosas que aprendo, que son lógicas y que a veces son tan confusas de entender, pero a eso nos dedicamos precisamente nosotros en Sin Pastillas. Y es cómo puedo vivir mejor y más tiempo practicando hábitos sencillos, sin tener que acudir a cosas complicadas como suplementos, como dietas, como jugo de zanahoria, como jugos verdes, como todas esas cosas que pareciera que son la pastillita mágica y no lo son. Y eso al final del día, Leire, ese es nuestro mensaje. Como siempre decimos al final de todos nuestros videos, queremos que vuelvas a ser saludable y eso es lo que queremos, porque tú fuiste saludable, tú no naciste ni con diabetes, ni con obesidad, ni con hipertensión, seguramente. Y si naciste así, lamentablemente eres un pequeño pedazo de la población. Pero si desarrollaste ese tipo de síntomas, es porque tú lo decidiste hacer, de alguna manera. Tienes mucha responsabilidad. No es tu padre quien te lo dejó como herencia, sino tú con lo que haces todos los días, quien estás desarrollando esa posibilidad que tienes de ser o no diabético, hipertenso, obeso o cualquiera de estos síntomas crónicos que están tan de moda estos días. ¿Algo más que quieras decir, Leire?
Sí, yo voy a cerrar diciendo lo siguiente. Número uno, el colesterol elevado por encima de 200 no necesariamente es el problema. Tienes que ver el resto de tus resultados y no dejes, o por lo menos cuestiónate la decisión de tomar una estatina de por vida, porque realmente ese colesterol, o sea, bajar ese colesterol y disminuir el LDL no te va a hacer ganar salud ni te va a hacer tener menos riesgo de tener un infarto. Mide otros valores aparte del colesterol, no te dejes llevar solamente por un valor, mide tu hemoglobina glicosilada, tu insulina basal, tu glucosa en ayuno y en base a eso puedes tomar una decisión más, digamos, más adecuada en base a toda la información que puedas tener y recuerden que tener el colesterol alto entre comillas, y digo entre comillas porque realmente es un poco, digamos, no, son unos rangos que decidió un laboratorio en algún momento que no se correlacionan con tener más o menos salud, no es algo malo. Y no pienses que por tomar una estatina estás protegido contra todo lo que pueda llevarte a tener un infarto, porque no es así, porque no es la base de que tengas un infarto. La base de que tengas un infarto, que tengas más riesgo cardiovascular, es que no tengas salud metabólica, que seas resistente a la insulina y que estés en un proceso de inflamación crónica. No olvides dejar una reseña a este podcast en la plataforma que hayas decidido escucharlo. También estamos a tus servicios en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram a través de @vivesinpastillas. Recuerda, estamos comprometidos con tu salud.